Amigos y amigas, tenemos la grata participación del asambleísta independiente por el Carchi, Cristian Benavides. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Bueno, qué gusto. Un abrazo para toda la audiencia, un abrazo a todas y todos los ecuatorianos. Perdió el guión, perdió el libreto, el gobierno nacional en tanto en cuanto al interior del Parlamento ecuatoriano. Sus asambleístas pretenden sobre todo fiscalizar, tener un control político sobre los alcaldes, sobre los prefectos. Están extraviados los asambleístas, oficialistas. Adicionalmente, le pregunto, asambleísta. Muchas gracias. Yo creo que están extraviados algunos que informan a veces las cosas de una manera no adecuada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo ahora soy presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Nadie está fiscalizando municipios. Nuestro interés, al menos en la comisión, no es entrar a irnos en las competencias que son exclusivas de los concejales. ¿A quién le corresponde la fiscalización de los municipios, obras públicas, talento humano, en general de todas las áreas que son parte de las municipalidades o de los gobiernos autónomos? Son a los concejales en el caso de las alcaldías. Ellos son los responsables de realizar los procesos de fiscalización. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que nos ha pedido el Pleno de la Asamblea Nacional? Hacer una fiscalización patrimonial o de los patrimonios de los servidores públicos que son alcaldes, que es muy distinto. Nuestra Constitución nos ampara, la Asamblea tiene la facultad de fiscalizar. Evidentemente, todos estos temas nosotros no vamos a fiscalizar obras. Mucha gente nos está pidiendo que lo hagamos, a veces porque los concejales no responden o porque es evidente que existen no muy buenos manejos en algunos municipios, pero les hemos dicho o les hemos advertido que esa no es nuestra responsabilidad, que no lo podemos hacer. En el tema de patrimonios es distinto porque hablamos de servidores públicos y estos servidores públicos tienen la obligación de responder ante las leyes nacionales. ¿Cuáles son? Las declaraciones patrimoniales que se vierten el momento de tener un puesto público. Los alcaldes, prefectos o cualquier ciudadano que trabaja en lo público son servidores públicos, no tienen una corona, no son de pronto personas que están alejadas de la realidad nacional, no es que llegan y tienen una inmunidad para hacer o deshacer lo que quieran, tienen que someterse a las leyes de la República. Por ende, como funcionarios públicos, presentan su declaración juramentada y dicen, bueno, mi patrimonio es de $50,000, por darle un dato, ¿no es cierto? La Contraloría debe intervenir. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pedido el Pleno? Nos ha pedido que hagamos una revisión de esas declaraciones patrimoniales con las nuevas. Si a alguien o algún alcalde se le ocurrió decir, bueno, tengo un patrimonio de $50,000, pero resulta que ahora tiene de $1 o 2 millones en 2 o 3 años, donde su sueldo evidentemente no le ampara para poder tener ese incremento, evidentemente, pues en ese caso nosotros justificaríamos de que vale en ese sentido realizar las observaciones pertinentes. Usted conversaba sobre los patrimonios de los servidores públicos. Así es. En este caso, alcaldes y prefectos, es básicamente lo que nos ha dispuesto el Pleno de la Asamblea Nacional, hacer una revisión, verificar con la UAFE, con el SRI, revisar también con la Contraloría General del Estado, porque hay trabajos ya realizados previamente por ellos, y en base de toda esta información que recabemos, sacar un informe que sea vinculante. No es que nosotros somos jueces, no somos fiscales para decir quién es culpable o inocente de algún delito, eso también lo quiero aclarar. Pero sí debemos tomar en cuenta de que nosotros sí tenemos la facultad de fiscalización, enviaremos o remitiremos toda esta información a la Fiscalía y Contraloría General del Estado en caso de encontrar anomalías o denuncias que sean realmente graves contra los funcionarios públicos. Nos queda debiendo el Parlamento ecuatoriano, sobre todo esta mayoría oficialista que no ha dado paso a los juicios políticos concernientes en cuanto a sus propios ministros que forman parte del gobierno
nacional. Sí, eso no es nuevo, ha pasado en otras instancias, con otros gobiernos, siempre las mayorías intentan cubrir, cuidar a sus funcionarios, es lo común. Yo considero que para eso existen también otras instancias importantes, por ejemplo, en varios temas donde ya están abiertos expedientes fiscales. Los juicios políticos a veces no tienen la mayor importancia o contundencia, es más que nada un No ajusticiamiento marca un moral. Es precedente. un precedente moral. Sí, pero a lo que la gente le interesa, al pueblo, ¿qué le interesa? Que los ladrones vayan a la cárcel, que los procesos de peculado, enriquecimiento ilícito lleguen a las instancias superiores Recuperar la y plata, el recuperar la Kushki. plata. Por supuesto, eso es lo que la gente, el ciudadano busca. Y eso no puede hacer la asamblea, eso lo hacen los jueces, los fiscales. Por eso nosotros bogamos para que si se busca recuperar el dinero, si esta gente debe entrar a la cárcel, no necesariamente puede ser hoy, puede ser mañana, en 10 años, en 20 años. Recordemos que el peculado, por ejemplo, es imprescriptible. Entonces, en ese sentido, no es que se salvan a las personas, simplemente es el escrutinio moral, político, que evidentemente entre bancadas y como están las situaciones es muy difícil de determinar. Hay un nivel de rivalidad en los que hay verdades absolutas de lado y lado. Para uno que es independiente, estar en la mitad es muy complicado, porque si usted lo ven conversando con una persona, ya está con enemistades del otro lado y viceversa. Entonces, intentamos más bien llevar las cosas de una manera adecuada, nuestro trabajo, nuestra frontalidad, justamente que la hemos mantenido, la hemos sostenido, pero creo que sí es importante también hacer las cosas en derecho, hacer las cosas con las normas, con los papeles en la mano, para no terminar haciendo un rol que el día de mañana la ciudadanía lo pueda escrutar de mala manera. La ministra Manzano, o más bien dicho, la ex ministra Ujú. Manzano debía ser enjuiciada, políticamente hablando, A en ver. tanto en cuanto ella permitió, ella autorizó el desembolso correspondiente de los recursos públicos a favor de ATM, Yo revisé, por darle y citarle yo, un ejemplo respectivo. yo revisé el informe que justamente nos hicieron llegar porque pues nosotros no somos parte de esa comisión y a mí yo le voy a responder su pregunta con una realidad diferente a la de la ex ministra y me voy a referir al caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Es muy similar. Jorge Glass, en el caso reconstrucción de Manabí, él no firmó los contratos, él no autorizó desembolsos y estaban en proceso de emergencia. Es exactamente igual. Si usted me pregunta el caso Glass, para mí ese caso no tenía una responsabilidad política. Igual es en este caso, porque cuando uno no firma y delega esa responsabilidad, y le digo esto en el caso de los municipios, Pero ella hablamos de cuentos, autorizó, perdón por la de lo que, de lo interrupción, que, de lo que de lo que entiendo yo. conozco, ella autorizó el desembolso de los recursos correspondientes, Ya, más allá de su firma o no a asambleísta. través de los contratos y de todo ello. Exactamente. La adjudicación no la hace el ministerio como tal, la hace la empresa pública. Es como en un municipio, ¿sí? Usted es el alcalde y tienen las empresas públicas de agua potable. Ese responsable es el que tiene que responder, el representante de la empresa pública, por los contratos que firma, no el alcalde. Acá es igualito, no debe responder por todos los ministros. Imagínense si fuese así en todos los niveles, funcionarios despedidos, vehículos accidentados en general, todo es responsabilidades de las cabezas. No funciona así el Estado, funciona bajo la presunción de que se intentan hacer las cosas, sobre todo en periodos de emergencia. Son periodos tan complicados, tan graves. Le hago el caso de Jorge Glass. Había un terremoto encima. ¿Quién se pone ese rato a revisar si el proceso está bien hecho, si es que hay que hacer esto o lo otro? Es muy complicado, es muy delicado. Acá igual, estábamos sin luz Pero y la fue gente durante la desesperada. administración de De, Manzano a eso me voy. cuando se Las, suscitó todo este embrollo. A eso me voy. Las responsabilidades en este caso deben recaer sobre los que realizan o fabrican los procesos. Sí, en este caso, la empresa pública. Si hay un responsable, es el que se encarga de hacer la revisión de los términos de referencia, de verificar cómo están los Luque, por procesos en darle y este caso. citarle un ejemplo respectivo asambleísta. Sí, 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 yo como le digo, o sea, esas son las responsabilidades que se asuman, pero muchas de ellas deben quedar. Y en la administración pública, ¿qué se dice? Lo que está escrito es lo que vale. Sí, es decir, los papeles, los documentos, los contratos, los desembolsos, esas son las responsabilidades que se asumen.
en el caso de los funcionarios, sobre todo los que permitieron la contratación, porque sobre ellos recae. Y si a mí me están Exactamente. exigiendo, porque yo he Ella escuchado, permitió la contratación también. ya, Es decir, no a eso me voy. solamente el desembolso de los Ya, recursos a correspondientes eso me a voy. asambleístas. Siempre hay comisiones calificadoras. Las calificaciones son funcionarios, eso no lo hacen los ministros ni los entes que tienen mayor representatividad. ¿Qué desarrollan estos funcionarios? Se encargan de verificar la legalidad, la legitimidad, y son ellos los que dicen, vea, firme este contrato o no lo firme porque hay estas anomalías. Y resulta que Para ahora eso estuvo Calero, y prácticamente. resulta que ahora, que ya las cosas se les fueron de las manos, resulta que ahora sí me estaban obligando, me estaban exigiendo, es que tenía llamadas, es que me dijeron que me van a votar. ¿Por qué no lo hicieron en ese momento? Yo como funcionario, si a mí me lo pregunta, yo no firmo un documento así. Por último pongo mi renuncia. Porque en estos casos no es que a mí me obligan a hacer tal cosa. Eso es Pero la cabeza supo. Es decir, de Manzano supo. de lo que se Por lo entiende, pronto, los ella debe funcionarios, ser o debía ser enjuiciada políticamente hablando, los porque ella permitió la contratación de ese tipo de generadores. La contratación fue anterior a su llegada. Ese es el problema. Porque si ella hubiese sido la responsable, evidentemente el juicio político no lo salvaba a nadie. El problema es que firman otras personas, ¿sí? Entonces, por eso le decía la importancia de Es la decir, documentación cuando ella técnica. estuvo, ya estaba, Ya estaba hecho el problema. Entonces, ahí es pero donde ella viene permitió el la desembolso de los continuidad. recursos correspondientes y no denunció sobre todo a Progen y no denunció sobre todo a ATM en cuanto a esa adquisición. Es decir, si hay una responsabilidad por parte de Manzano. Yo creo que puede haber responsabilidades administrativas y civiles por la afectación que pudo haber al erario nacional. Sí, creo que va más por allí. Sí, ahora, por último, si ya lo ponemos en consideración, ¿qué significa un juicio político? Que no pueda ser funcionario 2 años. Eso es todo. Esa es toda la sanción que sale desde la Asamblea. ¿Usted cree que eso es suficiente? O sea, ¿cree que Pero a ellos marcar les un importancia? precedente. Para mí no, yo creo que lo más importante es recuperar la plata, recuperar el dinero y ajusticiar a quienes hayan estado. No estoy diciendo que ella haya estado metida en el problema, eso ya la fiscalía, los jueces determinarán, esos son tiempos. Pero creo que al ciudadano ecuatoriano el escrutinio público entre partidos políticos es lo que menos le interesa. Lo que le interesa es que los que se roban la plata de los ecuatorianos paguen los actos que lastimosamente hoy se han visto No de manera pueden ser publicada. enjuiciados los técnicos de la SELEC. Mientras tanto, Manzano no tiene ninguna responsabilidad penal. Esto constituye un desparpajo, un despropósito descomunal que no podemos entender. Esa Tanto es así que investigación, tiene responsabilidad que el gobierno nacional le designa a su cuñado como embajador del Ecuador en Washington. ¿Qué sabrá Manzano para que su cuñado sea actualmente el embajador del Ecuador en Washington? bueno, esas ya son cosas que Fíjese, lastimosamente, nada es coincidencia asambleísta. ese es el problema, que nosotros a veces tenemos bajo nuestro escrutinio mental, moral, damos por supuestas realidades. Es como en el caso, pongamos su ejemplo, usted está acá, tiene un medio de comunicación y resulta que uno de sus hijos termina siendo adjudicado por un contrato. Porque es un buen profesional, porque ha desarrollado las cosas limpias. Y yo resulta que le digo, no, es que usted como periodista, como es un periodista que está aquí dentro de la asamblea, entonces yo veo que su hijo tiene contratos, entonces presumo que usted tuvo que ver algo para que se lo adjudique. ¿Le parecería justo? Entonces, a veces esas cosas suceden. Yo no le digo que este sea el caso, pero muchas veces suceden. Gente que tiene sus empresas, gente que tiene entidades, instituciones o son funcionarios que se han ganado esos espacios. No digo que este sea el caso, simplemente lo que estoy diciendo es que hay que dar un poquitito de apertura a que la conciencia, la dignidad de las personas, sobre todo cuando estamos en el mundo, en la carrera política, no sea malentendida en todos los niveles, porque a veces eso es lo que la gente quiere, ¿no? O sea, piensa que todo mundo es corrupto, piensa que todo mundo recibe plata, piensa que todo el mundo mete contratos a dedo para sus familiares y amigos y creen que es una constante. Por ende, todos tenemos que tener ese tipo de responsabilidades. Yo espero que este caso no sea y espero que la normativa penal... Pero debía darse
el juicio político. Yo creo que el ¿Usted juicio... era o yo no creo- partidario yo- de dicho juicio a político? ver, Le pregunto sobre todo asambleísta. yo creo más en el juicio penal. Pero En ¿usted el juicio era penal. partidario o Yo no no? soy partidario de ese tipo de procedimientos porque el escrutinio es Por evidentemente eso, político. ella debía someterse al escrutinio público y político Yo asambleísta, creo porque, por que ejemplo, ya digo, reitero, subrayo y recalco, ella permitió el desembolso de los recursos correspondientes en el para el pago informe, en cuanto a ATM. Es decir, ujú, ella tiene una responsabilidad política asambleísta. en el informe dice que no. El Pero informe el dice que no. informe amañado por parte Pero es del que gobierno ese es el nacional. problema. Yo Usted no no puede puedo. creer en un informe amañado. Usted es inteligente, usted tiene la sapiencia, la capacidad. Usted sabe cómo se manejan los asambleístas, oficialistas, blindando todo tipo de corrupción en el Ecuador. Toda la vida y lastimosamente en una democracia tan débil como la nuestra ha pasado esto. Pasó con el correísmo, está pasando ahora y seguramente pasará con el gobierno que venga. ¿Por qué? Porque no tenemos ni normativa sólida. Sí, hay otros países donde, por ejemplo, yo acabo de venir de China. Allá un político corrupto va a pena de muerte. Eso debería pasar. Lastimosamente estamos en una democracia en la que las medidas alternativas, sustitutivas, en que se fugan al día de mañana porque son compadres, porque son amigos. Lastimosamente no tenemos una democracia tan marcada como esa y un Estado tan fuerte que permita realmente hacer un proceso limpio entre las instituciones públicas. Si usted me pregunta si hay o ha habido, ha existido algún rato realmente la división de poderes, yo le podría No decir hay que eso nunca ha división de existido, poderes. jamás. En el ¿No Ecuador está usted muy siempre... cercano al gobierno nacional? Me No, da esa impresión, no, asambleísta. intento estar cercano a las responsabilidades de mi curul con mi ciudadanía. Porque me daría pena que usted se chamusque Ah, no. políticamente, No, realmente. no. Acá hemos actuado con coherencia en todas las votaciones. Cuando yo he tenido que votar sí, he votado sí. Por ejemplo, le hablo de dos leyes importantes. Perfecto. El tema del IES, la ley urgente. El tema de la ley ambiental. Mi voto fue no. ¿Eso significa que hay un compromiso con el gobierno? No, estoy actuando en base de lo que yo confío y creo. Pero hay otros temas, por ejemplo, la ley que ahorita se va a topar. En este momento vamos a hablar acerca de la complementariedad entre los militares y la policía para ir contra el crimen organizado. ¿Cree que yo me debo oponer? Es que no, es que se van a exceder las Fuerzas Armadas. Discúlpenme, o sea, si nos ponemos a hilar en que las suposiciones, en que posiblemente las Fuerzas Armadas vuelva a haber otro caso de niños de las Malvinas, o que pueda haber este tipo Pero de debemos situaciones. respetar y no transgredir los Sí, derechos por humanos. supuesto, asambleísta. eso dice la norma, que hay que educarles en derechos humanos, que hay que darles las líneas para evitar estos excesos. Por supuesto, esto lo dice la norma. ¿Usted cree que yo me pueda oponer a que las Fuerzas Armadas y la policía luchen contra el crimen organizado en concepto? Sería una ridiculez, pues. No, es que hay la posibilidad. Pero ha fracasado estrepitosamente, estruendosamente Pero el gobierno pero eso, nacional en cuanto a la lucha en contra del crimen organizado. por eso le digo, Dato mata relato. pero Los eso, resultados están allí. pero eso le Prácticamente compete asambleísta. responder al gobierno, no a la asamblea. Si a mí me ponen a mí una ley en la que a mí me ponen a dirimir si es que debemos combatir el crimen organizado con las entidades, como le acabo de decir en la ley que vamos a debatir en este momento, si es necesario que se unifiquen para ir a combatir a los criminales, yo le digo sí. No, es que hay estas posibilidades, es que es posible otros niños de las Malvinas, es que es posible, hay posibilidades muchas, pero el ecuatoriano está esperando que luchemos contra ellos, si Pero le hay que resulta o no. revisar ciertos proyectos de ley. Deben realizarse las observaciones. Sí, nos ha pasado mucho, nos está pasando acá en la comisión. Todo presumen, dices que, por ejemplo, yo propuse que en el tema del COTAD, que haya una nueva causal de destitución, cuando no hay continuidad de obras. Viene un alcalde, viene el nuevo, deja votando lo anterior, lo deja ahí. Yo no estoy de acuerdo. Usted, yo propuse ese proyecto, ¿no es cierto? En el que haya una no hay causal de una destitución. injerencia. No, es mi proyecto, por eso le digo, es mío. ¿Cómo lo justifico? Resulta que están construyendo algo, van a construir un mercado. Como es del anterior y no es de mi línea política, le busco un pretexto y lo dejo votado. Millones de dólares se han perdido en el Ecuador. Juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas por odios y rivalidades políticas. ¿Qué No es lo que habría estoy una planteando? cacería de brujas. Ahí es donde me voy, y usted lo está mencionando.
Y es lo que dice prácticamente la bancada de la RC en este caso, que sería un pretexto para ir a perseguir alcaldes. Usted Yo le sabe digo, cómo se maneja el gobierno nacional. eh, A diestra y por eso le siniestra digo, una cosa es persiguen la a filosofía, ciertos lo alcaldes. que yo quiero, que no se pierda la plata del pueblo. Eso es lo que yo quiero, pero instrumentos para perseguir hay muchísimos, no necesariamente el COTAD, y usted lo sabe. Pero no estoy de acuerdo. ¿Ah? Entonces, Habría intromisión, injerencia no, es en una, contra de los alcaldes y prefectos del Ecuador. es una causal más que yo considero necesaria porque el público que me debe estar viendo, y lo he hablado con muchas juntas parroquiales, alcaldes, sobre todo los ciudadanos, dicen, sí, tienes razón, porque llega el uno, está una vía a la mitad, la deja votando porque no quiere inaugurar obras del Habría anterior. mucha discrecionalidad. No, y es que Discrepo con usted, ahora asambleísta. en el proyecto dice una palabra que le voy a dejar y que es clave, justificadamente. Justificadamente. ¿Qué significa? Habría Por ejemplo, subjetividad no, por en ejemplo, esa palabra, no le pregunto, asambleísta. resulta que llega un alcalde y no tiene plata. Lo dejaron de endeudado, no tiene recursos, no puede continuar la obra. Evidentemente, pues, ¿cómo lo vamos a destituir si no hay plata? Sí, es muy ¿No distinto sería una a norma razones. peligrosísima? Le No, pregunto sobre todo, no, asambleísta. para nada. Yo creo, y por todos los estudios que hemos hecho, por todas las revisiones que hemos hecho en todas las alcaldías y prefecturas, para nada, al contrario, es algo que le sirve al ciudadano. Yo creo abrir los ojos de los ciudadanos porque es su plata, no es la plata de los alcaldes, de los prefectos, es la plata de la ciudadanía. Respeto, pero no comparto dicho proyecto de ley porque habría una persecución a mansalva por parte del gobierno nacional. Usted sabe cómo se maneja el gobierno Por nacional. eso le digo, o sea, una cosa es lo que nosotros queremos para el país. Es, no sé, no se me ocurre ahora un ejemplo. Resulta que yo pongo una normativa para que se ayude al periodismo ecuatoriano a través de recursos públicos. Solo por dar, Fíjese, ya, sin ese ordenamiento ya, jurídico solo ya por dar un son ejemplo. perseguidos, Eso. acechados Démosle la los vuelta. alcaldes Démosle la que no vuelta. son del gobierno. Verá, démosle la vuelta, bajo la filosofía clarita que le voy a mencionar. Resulta que sale una ley para dar recursos a los periodistas independientes. ¿Qué va a decir la oposición? Que se quiere comprarlos, que se los va a sobornar, que con plata del Estado se les quiere mutilar o se les quiere frenar su capacidad porque se les va a dar plata. O sea, todo tiene una arista. Yo intento pararme en la mitad y verificar o intentar que el Ecuador que yo quiero, no el de este gobierno ni el del anterior, el que yo quiero, Pero podrían camine. darse interpretaciones antojadizas En todo se ha que dado. podrían ser peligrosísimas Sí, sí, si sí. tomamos en cuenta de que este gobierno no es pluralista, no es democrático. Sí, Usted sabe cómo se maneja el gobierno nacional. Por eso por eso le digo reitero que y subrayo esto, asambleísta, sí, sobre por todo. eso le digo, esa es una de las razones de los proyectos que presento. No intentando ser afín o no con un gobierno, sino lo que la gente necesita, lo que el ciudadano busca. Cuando yo le hablo de esta reforma al COTAD es porque yo he visto cosas monstruosas, los hemos visto en Imbabura, en algunas provincias, donde un alcalde mete 7 millones de dólares. Sí, la obra está encaminada, viene el nuevo y dice, ¿sabe qué? No, es que como es obra del anterior y como ya yo llego a refundar la Puede ciudad. darse el caso de que esa obra no se justifique también, asambleísta. Claro, Es pero, decir, pero hablo de puede la darse justificación. ese fenómeno acaecido Yo también. le daba un ejemplo. Le digo, resulta que estamos construyendo un edificio y el informe técnico dice que se va a caer. ¿Cómo continúa? No te puede continuar Claro porque que se va a sí. caer. Entonces, esas son las justificaciones económicas, razones técnicas, razones ya tan claras que permitan que no se continúe pues con esa obra pública. Pero otra muy distinta a la rivalidad política ideológica. Usted me cae mal y como me cae mal, entonces no avanzo. Ahí la Entonces, dejo votando. me da la razón prácticamente. No, no, nos damos la razón porque yo le hablé de la palabra justificación. Justificación. Y eso está dentro del Habría proyecto. discrecionalidad. Pero Eso bueno, ya es depende un poquitito de importante, quién tenga la ley en su mano. es Eso ya no importante depende, abordar otros temas. por supuesto. En tanto y cuanto, para terminar, usted sabe a ciencia cierta que este gobierno ha sido moroso con unos organismos autónomos descentralizados en el país. A ver, eso tiene sus pros y sus contras la aseveración. Yo he revisado desde cuándo empezó la morosidad. Empezó desde el gobierno de Correa, del 2016. Ahí empiezan a demorarse en las asignaciones. Antes del 2016 era el mundo maravilloso. Les llegaba y más.
Sí, recursos a muchos municipios en ¿En qué año proyectos. Del les llegaban los 2016 hacia recursos? atrás, le llegaban hacia atrás, le llegaban, Es decir, antes sí, del 2016. 16, sí. Es En decir, los durante últimos, el correísmo. así Es decir, pero sus el últimos correísmo años, sí cumplió a cabalidad sí, con entrega de los recursos cuando correspondientes. existían los recursos necesarios. De ahí en adelante, todo mundo se ha atrasado. Todo mundo se ha atrasado, toditos. No ha habido uno que pueda Pero decirse no que es se ha llegado. justificable. No, no, para nada. Porque en el país, nuestra constitución, el COTA dice que se llegarán las asignaciones puntuales, mensuales y obviamente bajo un modelo de equidad territorial. Si eso no está pasando, aunque en estos últimos meses yo he visto que sí se han asignado recursos, si usted se da la vuelta por el país, hay varios Pero hay alcaldes morosidad todavía sí, por parte pero del no gobierno pero nacional. no es tanta como al inicio. Al inicio había municipios que tenían 8 meses, 6 meses atrasados, Ahora, ya no podían pagar sueldos. Ahora entiendo que llevan máximo en algunos casos de 2 meses y en el caso más extremo 3. es Entonces sí ha bastante habido, todavía, no es porque hay mucho en relación a necesidades lo que... que deben ser cumplidas por parte de los Sí, pero por cabildos ejemplo, usted y ve por parte de las en los prefecturas. municipios ya no hay ese problema de que no se podía pagar sueldos. Al inicio sí había ese problema, había municipios que estaban a punto de paralizarse porque ya no podían pagar a sus funcionarios. Ahora no, todos están pagados. Evidentemente existen ciertos proyectos que tienen que esperar 1 o 2 meses. Existe esa discrecionalidad para lanzarlos a ¿Por licitación qué? porque cuando no hay plata no se Porque los licita. constitucionalmente deben estar al día, sobre Sí, todo, o sea, en el éxito, cuanto a la entrega de los en el recursos. mundo ideal debería ser puntual, ¿no es cierto? Pero conocemos de que no es poco. Los municipios absorben millones y millones de dólares. No es fácil para el Estado. En todo caso, sin Claro, no justificar, es fácil para el gobierno así nacional, es verdad, es. porque honra religiosamente el pago ominoso de la deuda externa, por darle y citarle un ejemplo respectivo. Es Sí, sí, decir, sí. tenemos un gobierno de vertiente y corriente neoliberal, sin lugar a dudas, asambleísta. Sí comparto en el tema de la deuda. Si usted ve el presupuesto asignado durante este año para el tema del pago de la deuda es alto, pero sí debo decir, en lo personal, son deudas que se vienen generando una tras otra. Lastimosamente, el administrador piensa que endeudarse es el éxito para administrar un país, porque Y el no es país le así, exige, y y no es no es así. así. En eso creo que llegamos a un Así acuerdo es, así es. de que no está bien. Yo creo que el sobreendeudamiento hace daño porque algún día hay que pagar. Los intereses no son pocos, hay que pagarlos y muchas veces hay condicionamientos. Jamás estaré de acuerdo con eso. Por el tiempo, muchas A gracias usted. por la oportunidad, asambleísta. Gracias. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del asambleísta correísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladares. Muchas gracias realmente
por la oportunidad. A usted, gracias por el espacio para poder comunicarnos con el pueblo ecuatoriano y particularmente con el pueblo de mi provincia, Zamora Chinchipe, la capital minera del Ecuador. La desinversión en Petroecuador por parte del gobierno nacional, todo es deliberado, todo es premeditado, orquestado para justificar la privatización de los campos petroleros más ricos, más fructíferos como Sacha. Adicionalmente le digo lo siguiente, quieren privatizar todo el sector petrolero ecuatoriano a favor de las transnacionales. Usted lo ha dicho, no pudo decirlo más claro que como lo dijo. Yo particularmente coordino una subcomisión de nuestro bloque para investigar lo que está pasando en el sector petrolero, energético y minero del Ecuador. Y justamente lo que usted ha dicho lo hemos confirmado con datos. Más del 80% del presupuesto de inversión de Petroecuador se ha ido para otros fines. Han desmantelado Petroecuador. Solamente en lo que va del gobierno de Noboa se han despedido a más de 1.200 trabajadores petroleros de Petroecuador. Todo ello para dar la imagen de que lo público no sirve. Y con ello dar rienda suelta a la privatización del sector petrolero y particularmente del campo petrolero Sacha, la joya de la corona. ¿Y por qué decimos la joya de la corona? Porque ese campo produce en promedio 70,000 barriles diarios y a un costo de producción que no supera los $8 por barril. Imagínese usted, pueblo ecuatoriano, si el barril hoy por hoy está sobre los $80 y solo se gasta $8 para extraer el barril, tenemos una utilidad neta de $72 por barril. Multipliquemos por los 70,000 barriles diarios y eso por el año y nos da una renta de sobre los 1.500 millones al año que hoy llega al presupuesto general del Estado porque lo administra Petroecuador y de ahí se hace salud, de ahí se hace educación, de ahí se hace todo lo que significa desarrollo para el pueblo. Con la concesión que ya empezó. Se quiere... Perdón por la interrupción. En tanto en cuanto, asambleísta, el entorno presidencial estaría tras la privatización del campo Sacha. Efectivamente, hoy ya inició el segundo intento, porque el primer intento lo hicieron el año pasado. Cometieron la torpeza de poner como teléfono de contacto de una de las empresas que formaban el consorcio que iba a ser concesionario del campo Sacha, el mismo teléfono de la dueña del ordeño, que es la tía del presidente. Ese detallito le hizo ver al Ecuador que quienes estaban atrás de la concesión era la familia Noboa. Hoy están diciendo que ya es una cuestión transparente, independientemente de lo que nos digan, porque no le creemos nada a este gobierno. Los intereses de la familia Noboa están atrás de este campo, como están atrás de las concesiones mineras en mi provincia, la capital minera, como lo dije anteriormente. Pero ¿cuál es el tema de fondo? Que con la concesión es entregarle la administración del campo a una empresa privada y la empresa privada nos va a entregar, exagerando, el 20% de la utilidad y el 80% se lleva ellos. Cuando el Estado cogía aproximadamente un 80% más o menos, asambleísta. Más porque, como te decía, el costo de operación no llega al 14%. Es decir, cogíamos el 86% de la utilidad. O el 86% de esa producción que generaba. Hoy vamos a coger no más del 20%. Es decir, de esos 1.500 al año que yo estoy hablando, vamos a recibir 400, 500 millones al año y el resto se lleva la gran
empresa privada y atrás de ellos, obviamente, el círculo presidencial. ¿Por qué es importante esto, queridos compañeros y compañeras? Porque una vez que se apropien de este campo, irán por el resto. Este es el más productivo, este es el más rentable, es la joya de la corona, como bien se llama, y lo quieren ya. No lo van a hacer ahora porque ya comienzan elecciones y saben que eso les va a afectar, pero se terminarán elecciones y se concretará la concesión. Por eso este fin de semana, el día viernes 28 de agosto, vamos a concentrarnos en el cantón Joya de los Sachas, justo adjunto a la concesión Sacha, al bloque petrolero Sacha. Van a ir jóvenes de todo el país, van a ir colectivos que defienden el sector petrolero, el Frente de Defensa Petrolero, la Asamblea Nacional Ciudadana, asambleístas del bloque de otras bancadas, es decir, el pueblo ecuatoriano se va a concentrar en Sacha para defenderlo, para decirle al gobierno y a las empresas que están atrás de la concesión, no vamos a permitir que se concesione el campo Sacha. Los recursos correspondientes que son de Petroecuador han sufrido un desmantelamiento por parte del gobierno nacional. Esos recursos están engrosando sobre todo el presupuesto general del Estado ecuatoriano. Es decir, esos recursos han sido destinados para fortalecer el presupuesto general del Estado ecuatoriano. Si es que nosotros dejamos de tener el recurso de Sacha, prácticamente estaríamos sepultando, que ya casi están sepultados los servicios de salud. No hay medicina, no hay equipos, no hay insumos. Las operaciones tienen que hacerse en la empresa privada, en la clínica privada, porque ni siquiera los quirófanos están operativos. Ahora algo llega para pagar a los médicos, a las enfermeras, en algunas casas de salud, alguna medicina que hay, pero si Sacha no hay, ni siquiera eso va a haber. Vamos a tener que cerrar las puertas de los hospitales. Vamos a tener ¿Qué es lo que pretende el gobierno nacional? ¿Qué es lo que pretende para privatizar todo? Privatización de todo, de todo. Quieren privatizar todo, quieren llevarse todo. Y eso tiene que entender el pueblo, que no es solamente votar por votar. En estas elecciones, que básicamente ya prácticamente ya no hay democracia, lo que hay es una mafia atrás de los espacios de alcaldías y prefecturas del país. Mire usted lo que está pasando en mi provincia. Como los alcaldes con más posibilidades de ganar tienen por ahí su cualquier cosa, los han amenazado. A ver, si no eres candidato de ADN, no vas a ser candidato, te vamos a meter preso. Eso está pasando. Hay otros candidatos que estuvieron promocionándose por ADN, pero Zamora les dijo, señores, ADN no les vamos a apoyar. Entonces fueron a meterse en otro partido político. A nivel nacional, a la compañera Luisa le acaban de negar su inscripción, supuestamente. Sin asidero jurídico. Supuestamente porque no es militante de Pachacuti. Por Dios, si fuera esa la razón, en mi provincia no quedara un candidato de ADN, porque allá no hay ADN. Lo que ha habido es militantes de otras organizaciones. Adhesiones. Y sí, entonces, si esa fuera la razón, en Zamora Chinchipe no habría un candidato. Sabemos que en Cuenca lo quieren proscribir al compañero Lloret. Lo quieren proscribir porque es el más ganador, porque él está apoyado por Zamora, que lo proscribieron para que no sea candidato a la reelección. O sea, quieren sacar de la papeleta a todo candidato que tenga posibilidades de ganar y que no se arrodille al poder neoliberal que lo administra hoy ADN, y poner solamente en las alcaldías a quienes sean sumisos. Eso es mafia, eso ya no es democracia, eso es dictadura pura y dura, y lo digo con todas las palabras. No hay elecciones libérrimas, independientes, autónomas. Simplemente hay un proceso fraudulento que vamos a vivir y escarmentar los ecuatorianos en el mes de noviembre. Así de simples son las cosas, asambleísta. Porque atrás de esto están los recursos del pueblo
que hoy ya no le están sirviendo al pueblo. Están desviándose a pagar deuda a las reservas internacionales y a los grandes negociados como Progen, como ATM, que se llevaron, sumando los dos, 180 millones de dólares y no le dieron un megavatio de luz al pueblo ecuatoriano. Se vienen los racionamientos Se vienen los eléctricos en el país. Hay otro caso que lo hemos denunciado en el sector de salud, de Daluz, un robo millonario de más de 100 millones de dólares. Y eso es poco comparado con Sacha, porque Sacha básicamente Es la joya de la corona. Sacha sería un Progen mensual, así, un Progen mensual. Así es el robo de Sacha. O sea, Sacha es lo más grande y le invito al pueblo ecuatoriano a defenderlo. Súmense a defenderlo. Seamos parte de esta defensa, de este recurso que le pertenece a todos los ecuatorianos y que hoy se lo quieren llevar. Vamos con las expresiones vertidas por parte de la ex asambleísta, perdón, de la ex ministra de Energía, Inés Manzano, de que el campo Sacha no es la joya de la corona, es una joya oxidada, aseveró, expresó, manifestó. ¿Qué le parece, asambleísta? La leguleyada, el relato para poder llevárselo a Sacha. Sacha necesita, según los técnicos, 160 millones de dólares de inversión para incrementar su producción a 100,000 barriles diarios. Sí, ¿se acuerda cuánto dije que genera? 1.500 anuales. Cogemos un poquito de eso y ya está. Y no hay tal, pues, que está oxidada. Ese campo, Así dijo, ¿no? claro, no hay Hay tal. desparpajo en esas Pero- expresiones pero vertidas por parte supuesto. de la ex ministra Manzano, la inefable Manzano. Este gobierno miente como respira. ¿Quién puede creer en la palabra de Noboa y sus ministros a estas alturas? Recuerde usted en el caso Progen, ya Calero habló, pero no lo saca. La fiscalía no lo mete en el proceso jurídico, no lo mete. Los medios nacionales no están diciendo media palabra de esto. Calero ya dijo quiénes eran los responsables. El CEO de Progen ya dijo, señores, los ministros sabían que íbamos a vender motores de segunda mano. Y no hicieron nada porque no querían darle luz al pueblo, querían hacer el gran negociado y lo hicieron y se llevaron 180 millones de dólares sumando Progen y ATM. Tenemos un gobierno siniestro, sórdido, tenebroso, truculento. Le pregunto sobre todo, asambleísta, pura confidencialidad, pura opacidad, puro hermetismo por parte de este régimen actual. Los actos públicos no son transparentados para nada. ¿Coincide conmigo? Le pregunto adicionalmente, asambleísta. Por supuesto que coincido y te voy a dar pruebas. Hemos pedido 4 asambleístas de nuestro bloque que nos informe el Ministerio de Energía, Ambiente y Energía que se llama ahora, que nos informe cuál es el marco jurídico que están utilizando para la concesión de Sacha. Hemos pedido que nos hagan llegar el modelo económico y de negocios que están aplicando, qué tipo de contrato van a hacer, qué tipo de licitación. Hemos pedido que nos informen sobre las reservas reales que tiene el campo, porque nos dijeron que eran 300 y pico de millones de barriles. Ahora salió una noticia en primicia que es más de 600 millones. Por eso están desesperados por agarrarse a la joya de la corona, pero no responden. Opacidad, usted lo ha dicho, es un gobierno opaco. Hemos pedido información sobre otros temas. Y Por no- ejemplo, por le ejemplo, pregunto, asambleísta, por ejemplo, sobre la construcción de nuestro hospital en Zamora, que ya dijeron que ya estaba y hasta ahora ni siquiera los estudios. Y no responden. Hemos pedido al Ministerio del Trabajo. resquebrajamiento de toda la salud Así es. pública en el Ecuador. Perdón por la interrupción. Así es. La salud pública está en terapia intensiva porque la desinversión es brutal. Mire usted, el año pasado, del presupuesto de inversión en salud pública, no invirtieron ni 700 millones de dólares de un horizonte de cerca de 3.000 millones. El resto que hicieron, devolverlo.
En el tema operativo de igual manera. O sea, la desinversión es brutal. No lo hacen porque no hay recursos, lo hacen porque priorizan el negocio privado. Así Y ese es el tema. Este gobierno no gobierna para el pueblo ecuatoriano. Este gobierno lo que hace es saquear los recursos del pueblo ecuatoriano y hacer negocios con los derechos de nuestro pueblo. Eso es, en resumen, lo que está pasando. Este régimen tiene un plan de negocios, Exacto. más no un plan de gobierno asambleísta. Así mismo es, usted lo ha dicho. En todo caso, querido pueblo, todavía tenemos esperanza. Y yo le invito a ustedes, este 29 de noviembre que estamos en elecciones, es la oportunidad de oro para decirle al régimen, estamos en contra de lo que estás haciendo, de tus mentiras, de lo que ofreciste y no cumpliste. Nos ofreció bajar el precio de los combustibles e hizo lo contrario. Nos ofreció darnos energía eléctrica y nos dio 14 horas diarias de apagones. Y ya vienen en este estiaje otros apagones. Nos ofreció darle al pueblo ecuatoriano educación, salud, etcétera, y lo que ha hecho es privatizarlo todo. Así que, pueblo, la decisión es tuya, está en tu mano, a despertar, a no darle un solo voto a los candidatos directos y camuflados de ADN, porque no solamente son directos, hay camuflados también. Muchas gracias. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Gracias.